A lo largo de la historia, los territorios de Arica y Antofagasta se han convertido en uno de los territorios más polémicos y reclamados en Latinoamérica en los últimos años, ya que al perder Perú estas tierras durante la Guerra del Pacífico ha creado un sentimiento entre su población antichilena, y muchos de ellos siguen reclamando aquellos territorios perdidos como suyos en la actualidad. Sin embargo, existe una época en que el dictador peruano Juan Velasco ideó un plan para invadir a Chile el 5 de octubre de 1975, con el fin de tomar a la fuerza y recuperar todos los territorios que perdió Perú contra Chile en el pasado. Antes de empezar a hablar del plan, necesitamos saber cómo Perú perdió sus territorios durante la Guerra del Pacífico, en que luchó contra Chile acompañando a Bolivia como su aliado. Durante el conflicto, Chile era superior a los dos países militarmente, y además el ejército peruano no era tan poderoso como el chileno para aquella época, lo que provoca en que tuvieran una gran desventaja militar y terminaran invadidos y controlados las regiones de Tarapacá y la de Arica. Estas regiones son ricas en el mineral salitre, que se usa para la creación de la dinamita, pólvora, y se usa en la agricultura como fertilizante. Entonces, está claro que para Perú estos eran territorios económicos importantes, y con la gran demanda de armamento militar de los países que aumentaba constantemente, esto ayudaba bastante a la economía peruana. Sin embargo, el país latino no era lo suficientemente fuerte para este conflicto, y debido a que la superioridad chilena era tan evidente, hasta llegaron a tomar la capital de Perú, en que poco tiempo después fueron obligados a firmar un tratado en que debían ceder los territorios que ellos habían ocupado. Con la pérdida importante que eran estas tierras para los peruanos, comenzó un sentimiento anti-Chile, además de que inició y perduró un deseo para recuperar todas las regiones hasta nuestros tiempos. Con todo esto, para 1968 llegó al poder Juan Velasco Alvarado mediante un golpe de estado en que duró hasta 1975, con un régimen caracterizado por ser bastante de izquierda, además de ser nacionalista, en que desde un principio tuvo un gran deseo por recuperar las tierras peruanas perdidas a cualquier modo. Es por eso que para 1975, al tener Chile y Perú unas graves y tensas relaciones diplomáticas, el gobierno peruano estudió la idea de una posible invasión a los chilenos, para recuperar aquellas tierras que perdieron en el pasado. Además de que pensaron en la posibilidad de recuperar Antofagasta. Luego de la caída del gobierno de Allende en 1973 y con la llegada al poder de Augusto Pinochet, las diferencias entre ambas naciones se incrementaron rápidamente y se tensaron bastante, en parte por las diferencias políticas de ambos gobernantes. Y tampoco ayudó la compra de armamento militar de Perú por aquella época a los soviéticos de manera masiva, en que ordenaron 300 tanques T-54 y T-55. Además adquirieron aviones como el Sukhoi 22 y también tuvieron cazas franceses como Mirage V, y hasta se armaron con fragatas Lupo de Italia. Debido al miedo de una posible invasión, también Chile mejoró su armamento y adquirió los cazas F-5E y el A-37 de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a distintos problemas que tenía el país en aquel momento, les impidieron mejorar su poder militar, y esto les afectaría en el futuro. En un principio, la idea del plan era principalmente tomar Santiago, la capital de Chile, para así tener una gran ventaja al momento de las negociaciones y también para paralizar su ejército. Además de que tenía mucha información con respecto al enemigo, y el plan se le llamaría como el Día D de la Guerra del Pacífico, y sus operaciones estaban codificadas entre sí para evitar ser descubiertos. Estaba planeado invadir Arica, Iquique y hasta tomar Antofagasta, en que cada una de ellas tenía un nombre de su operación específico. La invasión de Arica se llamaría Negro 1. La captura de Iquique se le conocería como Negro 2, y ya la toma de Antofagasta sería Negro 3. Cientos de tanques y vehículos blindados peruanos estarían rozando sus fronteras con Bolivia, en que luego se desplazarían y entrarían a Chile. La zona de operaciones sería desde la zona del mar hasta el altiplano, y la cuarta división blindada del ejército peruano partiría rumbo a Puno, y ya empezarían a tomar las zonas de Putre y Parinacota en la región de Arica, en que luego de dejar algunas tropas para que se encarguen de la ocupación se enfocarían completamente en Arica. Además, se piensa que los primeros enfrentamientos importantes serían en la quebrada de Camarones, cerca de Arica. Sin embargo, algunos alegaban que sucedería en otra ubicación, y los chilenos, para contrarrestar la invasión peruana, habían escondido miles de minas antitanques a lo largo de sus fronteras con Perú y Bolivia, ya que solo en la zona boliviana tenían 196.000 minas, mientras que habían 80.000 en los alrededores de Perú. Además, se construyeron una gran cantidad de refugios y trincheras para el establecimiento de las tropas. Y si el plan se hubiera llevado a cabo, Arica sería el escenario de un gran conflicto para ambos países. Sin embargo, debido a que la salud de Juan Velasco empezó a decaer rápidamente, así fue también su poder, e hizo que para el 29 de agosto de 1975 recibiera un golpe de estado, que acabó con su gobierno por parte de su aliado Francisco Morales Bermúdez. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video, sin más que decir, me despido.